El 2 de mayo del año 2000, a las 12 del mediodía, un ingeniero del Departamento de Defensa de los Estados Unidos presionó una tecla. Solo eso. Y sin que nadie lo anunciara con fanfarrias ni en portadas de revistas, la agricultura cambió para siempre a partir de ese momento. Lo que hizo ese ingeniero fue desactivar la degradación selectiva de disponibilidad del GPS, una función que el Pentágono había activado deliberadamente para que los enemigos de Estados Unidos no pudieran usar sus propios satélites con precisión militar. Hasta ese día, si eras civil y usabas un receptor GPS, el sistema te mentía por aproximadamente unos 50 metros, de forma deliberada, a propósito. Pero esa mañana de mayo, la señal se limpió. De golpe, el GPS civil pasó de tener un margen de error de 50 metros a menos de 10. Y en algún campo de Iowa, en Nebraska, en la Pampa Argentina, en los Altos de México, pues grupos de ingenieros agrónomos que llevaban años esperando ese momento, supieron que podían empezar. Hola, qué gusto saludarte, soy Olmo y esto es Podcast Agricultura, el podcast que te ofrece una mirada diferente al agro. Este podcast nació con el objetivo de clarificar y amplificar la comunicación agrícola. Y 7 años después, sigo comprometido con ello. Este podcast es para profesionales agrícolas que saben que estar informados es una ventaja competitiva. El tema de hoy es la adopción del GPS en el sector agrícola. Para entender lo que pasó ese día, hay que retroceder 3 décadas hacia atrás, hasta los años 70, cuando la Guerra Fría estaba en pleno apogeo y el ejército de Estados Unidos tenía un problema serio. Sus misiles eran inexactos, sus tropas se perdían en el campo de batalla y sus operaciones en terreno dependían de tecnología de posicionamiento que no era confiable en zonas remotas ni en condiciones adversas. Entonces, el 22 de febrero de 1978, Estados Unidos lanzó al espacio el primer satélite del programa Navstar GPS. Ese fue el inicio de lo que se convertiría en el sistema de posicionamiento global más ambicioso en la historia de la humanidad. Para 1993, la constelación completa de 24 satélites estaba operativa. El sistema funcionaba, sí, pero solo para uso militar en toda su precisión. El acceso civil al GPS mejorado tuvo que ser empujado durante largo tiempo y se debió sobre todo a una tragedia. En 1983, un avión comercial de Korean Air, el vuelo 007, fue derribado por la Unión Soviética tras desviarse de su ruta sobre espacio aéreo restringido. Murieron las 269 personas a bordo. En ese momento, el presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, conmocionado por el suceso, ordenó que una vez que el GPS estuviera operativo, fuera puesto a disposición del transporte civil internacional de forma gratuita. Pero con una trampa: seguiría degradado para que nadie pudiera usarlo con precisión militar sin permiso. Y así fue como estuvieron los agrónomos años, décadas, mirando ese sistema tan prometedor con las manos amarradas, sin poder hacer más nada. Imagina que eres un investigador de la Universidad de Illinois a mediados de los 90. Ya intuyes que si pudieras saber con exactitud dónde está cada punto de tu campo, podrías tomar decisiones distintas para cada zona, en lugar de tratar tus 1000 hectáreas como si fueran una sola igual. La idea ya existía, estaba sembrada en la mente de los investigadores. Se llamaba agricultura de precisión, pero sin GPS preciso, era una idea que no se podía implementar. El día que se quitó la degradación del GPS, entonces esta filosofía se volvió práctica. Lo curioso es que los primeros sistemas de guía GPS en tractores no llegaron después del año 2000. Llegaron antes, con la señal todavía degradada, usando un truco que las empresas llaman GPS diferencial.
Es decir, combinaban la señal satelital con una estación base en tierra que corregía el error hasta cierto punto en tiempo real. Era costoso, era algo técnicamente complicado, pero funcionaba. Empresas como Trimble y John Deere ya habían empezado a apostar fuerte por esta tecnología en los 90. Así que cuando el presidente Bill Clinton desactivó la degradación en el año 2000, pues no fue el punto de inicio, sino que fue el punto de aceleración. El mercado ya tenía hambre de equipos guiados a través de GPS y de repente, pues la comida llegó a manos llenas y sin restricciones. Ahora bien, la agricultura de precisión es la práctica de tratar un campo no como una unidad homogénea, sino como un mosaico de zonas con características distintas. Para hacer eso, necesitas dos cosas con exactitud. Número 1, saber dónde estás. Y número 2, saber qué está pasando ahí. El GPS obviamente resuelve lo primero, saber dónde estás. A partir de ahí, todo lo demás se construye. Todas las siguientes capas vienen encima. Entonces, el primer uso masivo del GPS en la agricultura fue la guía automática de tractores. Hoy, un tractor con piloto automático GPS sabemos que puede trazar líneas de siembra con una precisión de incluso 2 a 3 centímetros. Y no es exactamente el operador, es el operador más la máquina. Esto elimina los famosos traslapes, que son esas franjas donde por error el tractor pasa 2 veces y si va a dejar semilla o algún fertilizante, pues que no gaste de más. En campos grandes, este ahorro puede representar entre el 3 al 8% de insumos totales, dependiendo las investigaciones que revisen, y por lo tanto a escala de miles de hectáreas, pues hablamos de cientos de miles de pesos o de dólares en una sola temporada que se pueden ahorrar. Pero el GPS no trabaja solo. Empieza a volverse realmente poderoso cuando se combina con los monitores de rendimiento. Una cosechadora moderna lleva un sensor que mide el flujo de grano que entra a la trilladora segundo a segundo. Ese dato, combinado con la posición GPS en tiempo real, genera lo que conocemos actualmente como los mapas de rendimiento. Literalmente es un mapa que te muestra qué zonas del campo produjeron más y cuáles produjeron menos. Y no lo sabes después de varias temporadas por temas de intuición. Lo sabes al terminar la cosecha en la que estás. Así de sencillo. Y con ese mapa en mano, pues obviamente vienen las siguientes preguntas lógicas. Si esta zona produce menos, ¿por qué produce menos? ¿Es el suelo? ¿Es compactación? ¿Es la pendiente? Y ahí se suma la capa de los análisis de suelo georreferenciados, los drones con sensores multiespectrales, las imágenes satelitales. Todo esto se superpone, como te digo, en una capa tras otra, en un sistema de información geográfica y de repente tu campo deja de ser un promedio para convertirse en una historia contada literalmente punto por punto. Y entonces, pues nos llega lo que ya todos conocemos, que es la aplicación variable de insumos, que es donde pues todo esto se vuelve relevante. ¿Por qué? Sabemos que los fertilizantes nitrogenados son uno de los insumos más caros de la agricultura global. Su producción depende casi en su totalidad del gas natural como materia prima, y cuando el precio del gas sube, como en las fechas que estamos viviendo, pues el del fertilizante sube con él. Rusia y Bielorrusia controlaban antes de la guerra de Ucrania alrededor del 40% de la exportación mundial de potasio. Entonces, como podemos ver, tenemos dependencia de nitrógeno, tenemos dependencia de potasio. En el caso de nitrógeno, pues dependemos de Medio Oriente y Norteamérica. Y en ese contexto, pues una tecnología basada en el GPS que permite aplicar fertilizante solamente donde el suelo lo necesita, en la dosis exacta que lo necesita, tiene un valor que va más allá de la agronomía, tiene un valor geopolítico. Este tipo de sistemas que, como te digo, se construyen capa a capa, pues realmente son sistemas de resiliencia financiera frente a la volatilidad de los mercados. Y un sistema de aplicación variable usa el mapa de suelos y el mapa de rendimiento para generar una prescripción. ¿Qué es esto? Es un archivo digital que le dice a la máquina cuánto insumo debe aplicar en cada metro cuadrado del campo. Y la máquina lo ejecuta sola, guiada obviamente por el GPS.
Esto no es el futuro, esto ya lo estamos viviendo actualmente. Hoy mismo se usa en miles de campos en México, Argentina, Brasil, Estados Unidos, toda la agricultura comercial de Estados Unidos, de Europa, utiliza estos sistemas. Pero lo interesante aquí justamente pues es la paradoja, ¿no? Una tecnología diseñada para que los misiles lleguen con precisión a su blanco, ahora nos sirve para que el fertilizante y otros insumos llegue con precisión a la parte del suelo donde se necesita. Para finalizar este episodio hay 3 datos sobre el GPS agrícola que me gustaría mencionarte en este momento. El primero es que el sistema GPS no te cobra nada por usarlo. Estados Unidos nos subvenciona a todo el mundo. Mantiene y opera esa constelación de satélites con presupuesto del Departamento de Defensa, lo que significa que de una u otra manera cada agricultor del mundo que usa su GPS está recibiendo un subsidio tecnológico indirecto del contribuyente estadounidense. La señal es gratis, obviamente solamente hay que pagar por los receptores. El segundo dato es que no estamos solos en el espacio, también hay que mencionarlo. Rusia tiene su propio sistema de navegación global llamado GLONASS, Europa tiene el Galileo, China tiene el Beidou e India tiene el NAP-IC. Hoy, los receptores agrícolas modernos combinan normalmente señales de 2 o 3 de estos sistemas simultáneamente para aumentar la precisión. Entonces, la guerra fría de satélites que empezó por los misiles, hoy se traduce en tractores que saben exactamente dónde están en el planeta. Y el tercer y último dato, en los primeros años de la década de los 90, un equipo de ingenieros de Ames, Iowa, fundó Ag Leader Technology y lanzó uno de los primeros monitores de rendimiento comerciales para cosechadoras. Era básico, generaba datos que la mayoría no sabía bien cómo interpretar, pero ahí se sembró la semilla de lo que vemos hoy en temas de monitores de rendimiento. Entonces, hoy, 30 años después, esos datos que podemos procesar con inteligencia artificial se cruzan con imágenes satelitales tomadas cada 72 horas y permiten incluso que un agrónomo en Ciudad de México tome decisiones sobre un campo en Sinaloa sin haber pisado nunca ese campo. Curioso. Entonces, pues no podemos preguntarnos si el GPS cambió o no la agricultura. Ya lo hizo. Ahora hay que preguntarnos qué es lo que sigue para el GPS en el agro. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.